Un cordial saludo a todos los estudiantes, profesores, la familia que se encuentra frente a la televisión en espera de este encuentro, para seguir indagando en los contenidos y prepararnos en cada uno de ellos. Como les anuncié en el encuentro anterior, vamos a comenzar hoy revisando lo que habíamos dejado de tarea. Sin perder más tiempo, vamos a ver la primera diapo. Observen ahí, habíamos dejado en la clase anterior un problema donde indicamos la declaración de variables y les habíamos propuesto a ustedes formar el sistema y resolver. Lógicamente no vamos a resolver todo, pero sí es bueno que ustedes rectifiquen si su sistema les quedó así, el procedimiento, es decir, no tienen que copiar todo lo que está ahí, sino deben de saber que tenían que trabajar la ecuación 1 y la 2 para eliminar la variable y, eso lo pueden anotar, y después esa ecuación que ustedes obtienen la deben trabajar con la 3. Recuerden que en el encuentro anterior trabajamos la conveniencia de analizar cuál es la variable que debemos eliminar para poder hallar el resto. Una vez determinada una de las variables, pues sustituimos convenientemente en una ecuación, buscamos la otra y, puede ser en este caso en la primera, buscamos la y. Ya tenemos la respuesta. Recuerden que el problema se refería a los contagiados en edades pediátricas. Por tanto, lo último que nos falta es poner la respuesta. Una vez hecho esto, que era lo que queríamos enfatizar, puesto que los problemas son importantes, vamos a pasar a ver qué vamos a tratar en la clase de hoy. Nuestra temática de la clase de hoy es funciones. Funciones, que es un tema que a todos nos interesa, como todo el contenido, pero este es importante, muy importante. Por tanto, tenemos como objetivo determinar e interpretar las propiedades globales de las funciones y en particular de las modulares y potenciales. No tienen que copiar el objetivo, pero sí entender que debemos dominar las propiedades globales. Nos referimos al dominio, la imagen, determinar los ceros o identificar, porque ahí lo dice, los ceros, la monotonía de la función, cuando es positiva, cuando es par o cuando no lo es, cuando es par o cuando es impar. Interpretar analítica y geométricamente las propiedades de las funciones y su aplicación a ejercicios propuestos. Eso es lo que vamos a hacer en el encuentro de hoy. Por tanto, sin más, le vamos a mostrar dónde encontrar este contenido. En el libro de texto de 10º grado, observen ahí, aparece capítulo 2, epígrafe 12, donde está el ejemplo. Recuerden que en el epígrafe aparecen los recuadros con las definiciones y estas propiedades marcadas. Los ejercicios 1, 2 y 3, epígrafe 13 también tiene, y los ejercicios. Le doy un breve tiempo para que terminen de copiar, después le vamos a mostrar también dónde se encuentra en el manual. Fíjense, además del libro de texto, siempre le hacemos insistencia que ustedes pueden acceder al portal Cubeduca. Ahí van a encontrar los temas, van a encontrar ejercicios y ejercicios resueltos que efectivamente se han puesto para estas condiciones, donde aparecen PDF que ustedes pueden descargar. Vamos entonces a ver nuestro primer ejercicio del encuentro de hoy. Dice así el ejercicio: determina cuáles de las correspondencias siguientes son funciones. Exprésalas como un conjunto de pares ordenados. En el inciso A tenemos: a cada número real no negativo se le hace corresponder sus raíces cuadradas. Yo les sugiero que ustedes vayan copiando, ¿verdad? Y a la vez analizando. Repito ese último inciso: a cada número real no negativo se le hace corresponder sus raíces cuadradas. ¿Qué nos quiere decir cuando nos habla del número real no negativo? Son los números positivos incluyendo el 0. Le vamos a hacer corresponder a cada uno sus raíces cuadradas.
¿Es una función o no? Lógicamente que tenemos que decir que sí es una función. Recuerden que una relación es una función si a cada elemento del dominio, tiene su imagen. O sea, si a cada elemento del dominio le corresponde una imagen. Por tanto, es una función. Y vamos de todos modos a, porque nos pide el ejercicio, expresarla como un conjunto de pares ordenados. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y ese conjunto es infinito. Vamos a ver entonces el inciso B. Dice, a cada número natural se le hace corresponder sus divisores. Bueno, pensemos, los números naturales y cuántos divisores puede tener cada número natural. Por ejemplo, vamos a poner la respuesta ahora, pero os quiero hacer pensar. Si pensamos en el número 8, podríamos decir que es divisor el 1, el 2, el 4, el 8. ¿Se cumple la definición de función? Entonces tenemos que decir que no es una función. Además, si lo escribimos como par ordenado, que recuerden que escribiéndolo como par ordenado, ¿qué nos va a pasar? Observen cómo se repite la primera componente. Es decir, porque a cada elemento del conjunto de partida le va a corresponder más de un elemento. Por eso no es función. Les doy un breve tiempo para que terminen de copiar este último inciso para continuar el ejercicio. Bueno, vamos a ver entonces los otros incisos. El inciso C me dice la correspondencia definida de n en n, tal que a cada número natural x se le asocia x al cuadrado más 5, x al cuadrado más un quinto. Aquí nos definen como la correspondencia definida de n en n. Bueno, primero tenemos que pensar, estamos hablando igualmente de los números naturales. Podríamos sustituir por 0, por 1, por 2. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener valores fraccionarios como imágenes. Por tanto, si la correspondencia está definida de n en n, pues no es una función. Para que fuera función, tendría que estar definida, por ejemplo, de n en q más, o de n en q, o de r en r. Ahí sí se cumple, pero en este caso, miren, los pares ordenados serían fraccionarios. Por tanto, no es una función. Breve tiempo para que terminen de copiar. Fíjense, hemos visto este primer ejercicio, que bueno, esta es selección, pero lo más importante que queríamos hacerle llegar es cómo analizar cuando me dan las distintas posibilidades. No pueden apurarse, tienen que pensar bien, porque si no, por ejemplo, en este mismo inciso, si no lo piensan bien, dicen que sí, que se puede obtener. Sin embargo, en los pares ordenados nos damos cuenta que las imágenes todas son fraccionarias. Entonces, vamos a proponerle el siguiente ejercicio. En este ejercicio 2, tenemos una función, ahí está la forma, y vamos entonces a analizar a partir del gráfico cómo nosotros vamos a dar solución a los incisos. Le doy un breve tiempo para que puedan copiar.
Bien, espero que en la medida que ustedes hayan ido copiando, pues hayan ido pensando en cuál sería la solución. Por ejemplo, en el inciso A, nosotros tenemos que determinar el valor de los parámetros. Recuerden que para yo ver cuál es el parámetro A, tengo que observar en el gráfico la traslación que sufrió esta función. Observen que aparece ahí en líneas discontinuas, ¿verdad?, su eje de simetría, que estaría marcando esa traslación que de 0 se trasladó en sentido negativo por el eje de las X. Y para ver el valor de B, veo entonces cuál fue su traslación en el eje de las Y. Visto esto, podremos decir entonces que el valor de A es 1. Recuerden que siempre es el opuesto del valor que estamos viendo ahí en la abscisa. Mírenlo ahí. Y en este caso entonces B es menos 3, porque es una traslación hacia abajo, es decir, en sentido negativo en el eje de la Y. Ahora nos dice las coordenadas de A. Vamos a ver dónde está. Bueno, A es precisamente el punto donde el gráfico de la función intersecta el eje de las abscisas, es decir, el eje de las Y. Este punto, lógicamente, que es el 0 de la función. Ahora, ¿cómo lo hallamos? Recordemos que esta función es simétrica. Vamos a buscar aquí, tenemos 3 cuadritos, o sea, 3 unidades, y por tanto, hacia allá el punto A se encuentra a 3 unidades también. Si aquí hay 1, 2, 3, bueno, pues fácilmente podemos decir que el valor de A, o las coordenadas de A, es 2,0. 2,0. Este gráfico, que claro, tiene sus cuadrículas porque está hecho en GeoGebra, ¿verdad?, nos facilita poder contar, hacer el conteo de estos cuadrantes. Dice entonces ahora el punto de intersección con el eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas, recordamos que es el eje de las Y. Observen la gráfica. Y entonces, todo punto, todo valor que se encuentra en el eje de las Y tiene como abscisa 0. Por tanto, la intersección con el eje de ordenada es 0, punto y coma, menos 2. Breve tiempo para que terminen de completar esos aspectos. Bien, vamos entonces a continuar. Seguimos con la misma función, lo que ahora tenemos que responder, por tanto no tienen que volver a dibujarla, es la misma. El conjunto imagen es, ¿qué vamos a observar? Observen aquí, en el gráfico aparece un punto E, que sería el menor valor que toma la función. A partir de ahí comienzan sus imágenes. Si vamos a responder el conjunto imagen, tengo que decir, estaba contestando el inciso E. Dice, es positiva para los valores del dominio, positiva, ¿qué voy a buscar? Donde el gráfico se encuentra por encima del eje de las X. Observen aquí y observen ahí, ya sabemos el valor de A. Por eso tenemos puesto que son las X menores que menos 4. O, es importante, o, porque si yo digo y, quiere decir que está cumpliendo la condición. O las X mayores que 2. Otra forma de escribir esta expresión sería con la unión de los intervalos desde menos infinito hasta menos 4, unión con el intervalo de 2 hacia más infinito. Ahora sí vamos a ver conjunto imagen. Conjunto imagen decíamos que teníamos que fijarnos cuál es la menor, en este caso menor imagen que tiene la función, que está en menos 3. Por tanto, su conjunto imagen sería la Y que pertenece a los reales con Y mayores o iguales que menos 3. Me dice después, es decreciente. Es decir, ¿qué quiere decir que sea decreciente? Que a medida que los valores de la X aumentan, ¿qué va pasando con las imágenes? Van disminuyendo. Por tanto, es decreciente para las X, y es importante, recuerden que la monotonía tenemos que verlo a partir de los valores del dominio. Para las X menores o iguales que menos 1. Breve tiempo para que completen la información y vamos a pasar al otro ejercicio.
Bien, podemos ver entonces el ejercicio que continúa. Aquí dice, tenemos ahora en el sistema de coordenadas, se ha representado la función, ahí aparece la forma de la ecuación e identifica qué proposición es verdadera o cuál es falsa. Vamos a ir copiando junto conmigo para ganar en tiempo, ¿verdad? Dice el inciso A, el conjunto dominio de la función es, ¿qué tengo que fijarme? Me dice X que pertenece a los reales, es decir, todos los reales. Voy al gráfico de la función, que es lo que estamos interpretando. Aparecen líneas discontinuas. En este caso tenemos que mirar la vertical, que es la que corresponde al dominio. Observen que hay una línea discontinua ahí. Por tanto, significa que es un valor que no puede tomar la función. La proposición es falsa, porque x sub 0 igual 3 no pertenece al dominio. Después, el inciso B nos dice la función es negativa para las x menores que 3. Negativa para las x menores que 3. También es falsa, porque en ese intervalo hay imágenes positivas. Observen aquí, hay una parte en que el gráfico se encuentra por encima del eje de las x. Breve tiempo para terminar de copiar y vamos a seguir. Bien, continuamos con este mismo ejercicio. El gráfico es el mismo. Ahora bien, me dice en el inciso B, C, la ecuación de la función es. Observen la gráfica. Se encuentra la asíntota que habíamos hablado de ella, vertical, en 3 positivo. Y hay una traslación del punto característico aquí, donde se interceptan las dos asíntotas, que está en 1. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿La ecuación es verdadera o es falsa la proposición? Es verdadera, porque se ha trasladado 3 unidades en sentido positivo en el eje de las abscisas y una en igual sentido en el eje de las ordenadas. Bien. Y el inciso D nos dice que se cumple que h en menos 100 es mayor que h en menos 80. Primero, recuerden que qué me quiere decir esa expresión, que yo estoy evaluando la función para menos 100 y evaluando la función para menos 80. Esta función, observen, recuerde que tiene una asíntota vertical, por tanto, a la hora de dar estos valores, que no tenemos necesidad de, para lo que nos están pidiendo, de sustituir, sencillamente analizar, como lo vamos a hacer ahora, tenemos que tomar 2 valores que se encuentran a un mismo lado, puesto que la característica de esta función es de tener una asíntota vertical, por tanto, el comportamiento es diferente. Entonces, les decía que no es necesario sustituir para hallar quién es h en menos 100, podríamos haber puesto h en menos 800. ¿Qué tenemos que valorar? Menos 100 es un número menor que menos 80 porque es negativo. Sin embargo, la imagen de menos 100 es mayor que la imagen de menos 80. Por tanto, es verdadera porque la función es decreciente, ya que para 2 valores en el orden que estábamos diciendo, las imágenes invierten ese orden, o sea, es mayor que. Y en ese caso, eso sucede cuando la función es decreciente. En este caso, esta función es decreciente para las x menores que 3 o las x mayores que 3. Continuamos entonces. Vamos a ver el próximo ejercicio. Ahora estamos en presencia de una función cúbica y vamos a ir copiando junto conmigo. En esta función cúbica, ahí está su gráfico, está la forma de la ecuación f en x igual a x más a al cubo más 9 más b. Vamos a seleccionar la respuesta correcta. Le doy un breve espacio para que puedan terminar de copiar. Bien, en este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta función cúbica? Su punto característico, aquí está, se ha trasladado cuántas unidades en el eje de las x y cuántas en el eje de las y. Si observaron bien eso, podemos entonces responder o seleccionar
que la tercera ecuación que aparece ahí es la ecuación que corresponde a la función representada. Me dice, es negativa y creciente en el intervalo, negativa, por lo tanto voy a buscar la parte del gráfico que se encuentra por debajo del eje de las X. Y si es creciente, bueno, esta función, recuerden que la función cúbica es una función creciente en todo su dominio. Por tanto, ¿cuál es la solución? Ahí está. Ojo con estos intervalos. Aquí observen que hay un intervalo que dice menos 2,0, eso lógicamente no es, pero aquí está menos infinito hasta menos 2, incluyéndolo. No debemos incluirlo, ¿verdad? Porque me están diciendo que sea negativa y creciente. Para que se cumpla esta condición, debo buscar el intervalo abierto tanto en infinito como en el valor. Vamos a continuar. En esta misma función, y van copiando junto conmigo, vamos a seleccionar cuál de esas posibilidades es. Me dice no tiene 0, es impar, es positiva para las x menores que 3, se cumple que f en menos 20 es menor que f en 20. Vamos a ver cuál es. Es a seleccionar una. Recuerden que yo voy a seleccionar una de esas propiedades, por tanto tengo que pensar cuál es y analizar el gráfico. Se deben de haber percatado que es este caso, ¿verdad? Menos 20, que es menor que 20, su imagen mantiene. Observen con relación a lo que vimos en el anterior. La imagen es menor que la imagen de 20. Cumple la misma condición porque menos 20 es menor que 20. Vamos a ver ahora el conjunto imagen de la función. Me dice mayores que 0, los reales, mayores que 2, mayores que menos 2. Bien, llamamos la atención. Aquí no hay restricciones de ningún tipo como la vimos en la anterior. Por tanto, el conjunto imagen de la función, de esta función, serían los reales. Breve tiempo para que terminen de copiar y pasamos a otro ejercicio. Bien, vamos a ver entonces el próximo ejercicio. Observen, el próximo ejercicio es un modelo matemático de la rapidez de difusión de un virus catarrario. Observen la imagen y recuerden todas las recomendaciones que en este caso nos dan para el caso de la COVID. Aquí estamos hablando de un virus catarral, ¿no? Y, en un día, en una población P, supone que el número de contagiados X se puede expresar por una función de ecuación. Ahí está puesta la ecuación, donde K es mayor que 0, es una constante de proporcionalidad. Si se considera una población de 1426, determina con qué cantidad de habitantes se alcanzaría la rapidez de difusión máxima del virus. Bueno, si se percataron de este, voy a darle tiempo para que terminen de copiar. Cuando usted realiza ese producto, estamos en presencia de una función cuadrática, ¿verdad? Y si queremos, estamos buscando la cantidad de habitantes, que sería donde se alcanzaría la rapidez de difusión máxima, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Lógicamente se deben de haber percatado que tenemos que buscar dónde se encuentra el máximo de la función. En este caso nos va a dar x al cuadrado negativo, o sea, ese coeficiente va a ser negativo y por tanto me está indicando una parábola hacia abajo. Su punto máximo, lo que vamos a buscar no es el punto máximo, sino dónde se encuentra el punto máximo. Vamos a ver rápidamente cómo podríamos resolver este ejercicio, ¿verdad? Aquí está. Buscaríamos entonces, ¿qué tendríamos que buscar? Tendríamos que buscar dónde se encuentra la x del vértice. Recordamos que la x del vértice sería menos b sobre 2a. Sustituimos y obtenemos entonces como respuesta que cuando la población sea de 713 contagiados alcanzaría la máxima rapidez de difusión del virus catarral. De ahí la importancia de seguirnos protegiendo y la recomendación que siempre se nos va cumpliendo con todas las normas. Voy a darle un breve tiempo para, después indicarle la tarea, lo dejan copiando y despedirnos porque el tiempo se nos está terminando. Breve tiempo para copiar.
Bueno, aquí les dejo el ejercicio de estudio individual, aunque pienso que deben de reforzar todo lo que hemos estudiado en las clases anteriores que comenzamos desde marzo y que todo esto lo ayude a su preparación no solo para la prueba, sino para la vida y para poder concluir los estudios de esta enseñanza. Bueno, hasta un próximo encuentro, pero por favor cuídense y mantengan el cuidado.